Bienvenidos a la última clase del sistema urinario que pertenece a la unidad número 7 llamada Sistemas de Nutrición. En esta clase estudiaremos el control endocrino de la función renal. Entonces, ciertas hormonas en los mamíferos van a actuar sobre la nefrona regulando la composición y el volumen de la orina. Estas hormonas son la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, el factor natriurético auricular y la aldosterona. Vamos a comenzar describiendo la hormona antidiurética. Si recordamos la clase de sistema endocrino, donde aprendimos el eje hipotálamo-hipófisis, la hipófisis recordemos que es una glándula pequeña que se encuentra en la base del cerebro y que está constituida por la adenohipófisis y la neurohipófisis, también llamada hipófisis posterior, porque corresponde al lóbulo posterior de esta glándula. La neurohipófisis está constituida por los axones de las neuronas hipotalámicas. Recordemos que el hipotálamo va a sintetizar ciertas neurohormonas y algunas de ellas van a acumularse en la neurohipófisis hasta el momento de su secreción en el torrente sanguíneo. ¿Cuáles van a ser estas neurohormonas? La oxitocina y la hormona antidiurética. La oxitocina nosotros ya conocemos de que va a estimular las contracciones uterinas en el momento del parto y que también va a estimular la secreción de leche por parte de la glándula mamaria. Y la hormona antidiurética o vasopresina es la que vamos a prestar especial atención en este teórico, que va a actuar a nivel renal, disminuyendo la excreción de agua. ¿Cómo va a realizar esto? Bueno, va a actuar a nivel de las membranas del túbulo colector de la nefrona, incrementando su permeabilidad al agua que por ósmosis se va a reabsorber una mayor cantidad de agua hacia el vaso sanguíneo, como está dibujado acá. Bueno, ¿de qué depende la secreción de la hormona antidiurética? Bueno, la secreción de la hormona antidiurética va a estar regulada por la osmolaridad, es decir, la concentración de los solutos en la sangre, y por el volumen sanguíneo. Los receptores osmóticos se van a encontrar en el hipotálamo, mientras que los receptores de presión que van a detectar estos cambios en el volumen sanguíneo se van a encontrar en las paredes del corazón, en las arterias carótidas y en la aorta. Y frente a ciertos estímulos, van a transmitir esta información al hipotálamo. Bueno, fijémonos cuáles van a ser estos estímulos. Bueno, uno de ellos va a ser la deshidratación, ya que la deshidratación va a aumentar la concentración de solutos en sangre, es decir, que va a aumentar la osmolaridad plasmática. Otro estímulo, por ejemplo, puede ser una hemorragia, ya que frente a una hemorragia va a disminuir la presión sanguínea. Bueno, veamos un ejemplo. Si nosotros ingerimos un alimento salado, como puede ser unas papas fritas, esta sal va a ingresar a nuestro organismo, va a ingresar al torrente sanguíneo y va a causar un aumento de la osmolaridad. Este aumento de la osmolaridad va a ser el estímulo para la secreción de la hormona antidiurética. Es así que se va a secretar la hormona antidiurética y esta ¿qué iba a hacer? Iba a aumentar la permeabilidad de los túbulos colectores. Esto va a permitir que el agua difunda y que se reabsorba una mayor cantidad de agua, la cual va a ingresar a los vasos sanguíneos. Recordemos que la concentración de un soluto no solamente va a depender de la cantidad absoluta del mismo, sino de la cantidad de agua en la que se encuentra disuelto. Es decir, al tener disponible una mayor cantidad de agua, su concentración va a disminuir y esto también va a hacer que disminuya la osmolaridad. Fíjense que este es un ejemplo de un sistema de retroalimentación negativa donde la respuesta va a tender a contrarrestar al estímulo inicial. Recordemos que el estímulo inicial era este aumento de la osmolaridad debido a la ingesta de un alimento salado, mientras que la respuesta, que va a ser la secreción de la hormona antidiurética y una mayor reabsorción de agua, la respuesta va a tender a disminuir la osmolaridad y a contrarrestar este estímulo inicial. Entonces, la hormona antidiurética siempre se va a secretar siempre que necesitemos conservar agua. Bueno, ahora, ¿qué pasa en ausencia de esta hormona?
Fijémonos, este es un dibujo de una nefrona, este es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y este es el túbulo o conducto colector. Acá está representada la corteza renal y acá está representada la médula renal. En ausencia de la hormona antidiurética o vasopresina, el túbulo colector es impermeable al agua. Es decir, que el agua no se reabsorbe y por lo tanto se va a eliminar una orina diluida, es decir, un gran volumen de orina diluida. Mientras que en presencia de la hormona antidiurética, el túbulo colector se vuelve permeable al agua, como muestra esta imagen. El agua va a salir al intersticio por ósmosis, que después va a ingresar a los vasos sanguíneos. Y así es como se va a eliminar una orina concentrada, es decir, se va a eliminar un pequeño volumen de orina. Y nuestro organismo va a conservar agua. Bueno, pasemos a la otra hormona que es la aldosterona. Como muestra este cuadro sinóptico, la aldosterona es un mineralocorticoide que va a ser secretado por la corteza de las glándulas suprarrenales. Nosotros ya vimos en el teórico del sistema endocrino que la corteza suprarrenal iba a secretar glucocorticoides, mineralocorticoides y ciertas hormonas sexuales. Bueno, la aldosterona es un mineralocorticoide. ¿Cuál es la función de esta hormona? Estimular la reabsorción de sodio y la excreción o secreción de potasio a nivel del túbulo contorneado distal y parte del túbulo colector. Fíjense, acá están representadas las glándulas suprarrenal que se encuentran por encima de los riñones. Esta es la corteza y esta es la médula. La secreción de la hormona aldosterona va a estar regulada por la concentración de iones en sangre, específicamente de sodio y de potasio, y la presencia de angiotensinas, que ya vamos a ver qué son las angiotensinas. ¿Por qué es importante la regulación del sodio plasmático? Bueno, porque el sodio es un catión que compromete una cierta cantidad de agua, necesita una cierta cantidad de agua para disolverse, y esto hace que cambios en la concentración de sodio indirectamente van a afectar la volemia. Cambios cuando digo en la concentración de sodio plasmático, ¿sí? Bueno, quiero que tengan en cuenta esto entonces, que el sodio siempre va a comprometer agua, es decir, va a estar arrastrando agua. Bueno, frente a ciertos estímulos, como puede ser una deshidratación, déficit en sodio o hemorragia, fíjense que todos estos estímulos van a llevar a una disminución del volumen sanguíneo. ¿Y qué pasaba cuando disminuía el volumen sanguíneo? Iba a producirse una disminución de la presión arterial. Recordemos que la volemia está estrechamente asociada a la presión arterial, ya que un mayor volumen sanguíneo va a ejercer una mayor presión sobre los vasos sanguíneos y una disminución del volumen sanguíneo va a tener como consecuencia una disminución de la presión arterial. Bueno, frente a esta disminución de la presión arterial, las células yuxtaglomerulares del riñón van a secretar renina. ¿Cuáles serán las células yuxtaglomerulares del riñón? Bueno, fíjense, acá tenemos dibujada la nefrona y acá está en mayor aumento esta región. Esta región es la del glomérulo, la cápsula de Bowman, este es el túbulo contorneado proximal, este es el túbulo contorneado distal, fíjense cómo se encuentra una región del túbulo contorneado distal cerca acá de la cápsula de Bowman y del glomérulo. Esta es la arteriola aferente o la arteriola de entrada y esta es la arteriola eferente o de salida. Las células yuxtaglomerulares que están acá resaltadas son las células en cada nefrona. El aparato yuxtaglomerular está constituido por células de la pared de la arteriola aferente y por células contiguas del túbulo distal, que son estas células de acá. Fíjense, estas son las células yuxtaglomerulares que son las que van a secretar renina frente a una disminución de la presión sanguínea local. Bien. ¿Qué iba a hacer la renina? Bueno, la renina es una enzima que va a fragmentar a un precursor. El precursor es el angiotensinógeno que es producido por el hígado y liberado a la sangre. Entonces, la renina va a fragmentar el angiotensinógeno que se va a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1 también va a ser fragmentada por otra enzima que se encuentra en el endotelio de los capilares pulmonares y renales y se va a convertir en angiotensina 2.
La angiotensina 2 tiene múltiples efectos. Vamos a ver cada uno de ellos. Uno de ellos es que actúa a nivel de la corteza suprarrenal estimulando la secreción de la aldosterona, que es la que acabamos de ver. ¿Qué hacía la aldosterona? Bueno, en los riñones iba a aumentar la reabsorción de sodio y de agua, porque recordemos que el sodio siempre compromete agua, y también va a aumentar la secreción de potasio en la orina. Esta reabsorción de sodio y agua tiene como consecuencia un aumento del volumen sanguíneo, y si aumenta el volumen sanguíneo, también va a aumentar la presión arterial. Fíjense que el estímulo inicial era lo contrario, era una disminución de la presión arterial. Bueno, ¿cuál es otro efecto de la angiotensina 2? Bueno, una vasoconstricción de las arteriolas, que cuando hablábamos de vasoconstricción era una reducción en el diámetro del vaso, y esto también tiene como consecuencia un aumento de la presión arterial. ¿Y cuál va a ser el otro efecto de la angiotensina 2? Bueno, va a estimular la secreción de la hormona antidiurética en el hipotálamo, es decir que al aumentar la secreción o aumentar la concentración de la hormona antidiurética se va a reabsorber una mayor cantidad de agua, es decir que también vamos a estar aumentando ahí la volemia. Y también estimula el centro hipotalámico de la sed, lo que lleva a una ingesta de líquido. Fíjense que estos tres efectos, el aumento de aldosterona, la vasoconstricción de las arteriolas y el aumento de la secreción de la hormona antidiurética y lo que genera también una sensación de sed cuando se estimula el centro hipotalámico de la sed, todos estos efectos llevan a un aumento de volemia y a un aumento de la presión arterial para que regrese a sus niveles normales, es decir, para retornar a una homeostasis. Bien, por último vamos a ver el factor natriurético auricular. Esta hormona va a aumentar la diuresis y la natriuresis, que ya vamos a ver qué significa. El factor natriurético auricular va a ser sintetizado por los miocitos de las aurículas del corazón frente a una distensión por aumento del volumen sanguíneo. Es decir, va a aumentar el volumen sanguíneo y esto va a causar una distensión de las paredes auriculares. Esta distensión de las paredes auriculares va a ser el estímulo para la secreción del factor natriurético auricular. El factor natriurético auricular lo que va a hacer es inhibir la reabsorción de sodio a nivel del túbulo distal y también va a llevar una mayor producción de orina. Esta mayor producción de orina es lo que llamamos diuresis, y el hecho de que inhiba la reabsorción de sodio lleva a una mayor eliminación de sodio en la orina, y esto es lo que se conoce como natriuresis, es decir, va a aumentar la diuresis y va a aumentar la natriuresis. En consecuencia, si estamos eliminando líquido a través de la orina y también estamos eliminando sodio, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el volumen sanguíneo. Y fíjense también cómo acá la respuesta contrarresta al estímulo inicial, ya que el estímulo inicial era un aumento del volumen sanguíneo, acá dice un aumento del retorno venoso. Bueno, otra también función que tiene el factor natriurético auricular es inhibir la secreción de aldosterona. Fíjense que la aldosterona tenía un efecto contrario al factor natriurético auricular, ya que la aldosterona iba a estimular la reabsorción de sodio. Es así como estas dos hormonas, el factor natriurético auricular y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, actúan de forma opuesta, y de esta forma contribuyen a regular el equilibrio hídrico, la concentración de iones en sangre y la presión arterial. Bueno, para resumir lo que hemos visto en esta clase de control endocrino de la función renal, vamos a analizar este cuadrito, que es el mismo que ustedes tienen en el libro de biología de Curtis, donde es una síntesis de la función de cada una de estas hormonas. Como dijimos en el principio de la clase, la hormona antidiurética va a ser sintetizada en el hipotálamo, pero es secretada por la neurohipófisis. Su estímulo para su secreción es un aumento de la osmolaridad plasmática y también la presencia de angiotensina 2. Y su efecto es aumentar la permeabilidad de los tubos colectores, lo cual permite que se reabsorba una mayor cantidad de agua.
La aldosterona es sintetizada por la corteza suprarrenal frente a niveles plasmáticos reducidos de sodio y aumentados de potasio y frente a la presencia de angiotensina 2. ¿Cuál va a ser su efecto? Aumentar la reabsorción de iones sodio y la secreción de iones potasio en los túbulos distales y parte de los conductos colectores. Recordemos que esto también nos va a llevar a un aumento de la volemia. La angiotensina 2 es secretada por el aparato yuxtaglomerular frente a una disminución de la presión sanguínea local y frente a niveles reducidos de sodio plasmático, cual tenía múltiples efectos. Vasoconstricción de los vasos sanguíneos, aumento de la actividad simpática, sensación de sed en el hipotálamo y estimulación de la secreción de la hormona antidiurética y aldosterona. Y por último, el factor natriurético auricular. Su origen es las aurículas del corazón frente a un aumento del volumen sanguíneo que lo que hace es inhibir la reabsorción de sodio en el túbulo distal e inhibe la secreción de aldosterona. Fíjense entonces que el factor natriurético auricular nuevamente tiene un efecto opuesto a la aldosterona. Bueno, espero que este teórico les haya servido, que puedan resolver los ejercicios de la guía y las dudas las veremos en clase. Muchas gracias por su atención.